Muy buenos días nuevamente, hermanos. Eh, Como siempre, es un gusto y un privilegio y una enorme responsabilidad estar aquí delante de ustedes para seguir hablando de la palabra del Señor. Y vamos a continuar con las bases doctrinales, otra vez, vamos a continuar. Y el tema que hoy nos toca ver es el correspondiente en la secuencia que les había dicho, que venía desde la separación y luego el ecumenismo. ¿Quién me recuerda el tema de la separación? ¿Mm? El aceite y el agua se quedó muy grabado, ¿verdad? El aceite y el agua. Pero ¿qué quiere decir o qué es lo que creemos? Que no debemos de unirnos en yugo desigual con los incrédulos, pero nada más con los incrédulos, con los de otras doctrinas, otras religiones, y ahí es donde entra el ecumenismo. Ese movimiento que incluso es internacional y que tiene por objetivo que todas las religiones se unan. Y también existe el ecumenismo cristiano, donde decimos, no importa la denominación, no importa la manera en que se lleva el culto, no importa lo que creen, todos trabajamos para el mismo Señor. No. Y hoy vamos a tocar precisamente el tema más álgido dentro del ecumenismo, que es el evangelismo ecuménico. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué significa? ¿Por qué no creemos en esto? Y investigando un poquito del tema, me encontré con una palabra que ahorita vamos a analizar, la cual es utilizada con tanta furia contra el cristianismo, que de verdad me sorprendió encontrar estos foros anticristianos y cómo nos señalan como intolerantes, como retrógradas, como personas que básicamente no usamos el raciocinio. Y me acordé mucho de un personaje de una caricatura que antes veía, que se llamaba Mazinger Z. A lo mejor con los más jóvenes no tienen ni la más remota idea de qué estoy hablando, pero de una vez les digo, no, si les gusta ese tipo de caricaturas, es el que sentó las bases de lo que hoy es el género mecha, los robots gigantes. Uh-huh. Había un personaje que era Boss, y era el personaje que abusaba de todos. Uh-huh. Pero tenía varias características, y es que era un hombre que era muy ignorante, pero siempre creía tener la razón. Y eso es lo que pasa con aquellos que se oponen de manera tan fiera al evangelio, que se oponen de manera tan fiera al cristianismo, y es que en realidad no lo conocen. Porque una de las bases que estos anticristianos tienen es que nosotros nos basamos literalmente en la Biblia. Y eso es un error, porque no es cierto. No tomamos la Biblia de manera literal, sino que la estudiamos, la analizamos, escudriñamos, buscamos el significado de las palabras, y muchas veces cuando alguien interpreta de manera literal la Biblia y posteriormente lo investiga, resulta que el significado es completamente diferente, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver lo que dice la base doctrinal número 17, no me acuerdo de la letra, evangelismo ecuménico. Pero antes vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das y por tu amor y misericordia. Y gracias, Señor, te damos por tu palabra. Señor, quiero ponerme en tus manos, que seas tú el único que hable, Señor, que no se muestren filosofías personales ni creencias de índole individual, Señor, sino que solamente tú seas manifestado a través de tu palabra, Señor. Permítenos aprender esto, Padre, y sobre todo porque, pues dentro de lo que estuve viendo, es un tema en el cual muchas veces también uno como cristiano se ofende, pero debemos de creer que tu palabra es absoluta, Señor. Me pongo en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, les voy a leer la base doctrinal. ¿Esto se acuerdan qué son las bases doctrinales? El cimiento donde apoyamos lo que enseñamos, lo que creemos, ¿de acuerdo? Y el número 17 dice así: evangelismo ecuménico. El evangelismo ecuménico es un esfuerzo para promover el evangelismo uniendo fundamentalistas en yugo desigual en campañas unidos con quienes niegan las bases doctrinales aquí declaradas. Rechazamos este evangelismo por ser antibíblico. Muy bien, vamos a ver primero una palabra: fundamentalista. ¿Qué es un fundamentalista? ¿Alguien sabe? Que se basa en los fundamentos iniciales de algo. ¿Alguien más? ¿Qué es un fundamentalista? Un conservador. Bueno, ¿puede ser un conservador? Claro que sí, es una buena palabra. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, como dijeron nuestros hermanos, el fundamentalista es alguien que es considerado eh, alguien fijo en su creencia, pero que se basa en las bases. Por eso es fundamentalista, de fundamento, que es la base de algo. Pero el ser fundamentalista también es muy criticado. ¿Por qué? Porque se considera que alguien que es fundamentalista no se mueve de su lugar, tiene una creencia firme. Y es por eso que en esta base doctrinal vemos que nosotros como congregación somos considerados como fundamentalistas, porque nuestra ancla es la palabra de Dios, nuestro fundamento es la Biblia. Y si viene alguien a vendernos otra realidad, no la vamos a aceptar. Bueno, esa es la teoría. ¿Qué es ser fundamentalista? Bueno, también está en la Biblia. Vamos a Jeremías 15, por favor. Jeremías 15, versículo 16. Vamos a ver qué dice este pasaje. Ay, ya me equivoqué. ¿Ya lo tienen? Jeremías 15, 16. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Muchas gracias. Fíjense en esto, lo que está escribiendo el profeta Jeremías respecto a la palabra de Dios, y quiero que lo pienses respecto a cómo estás tú con la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios para ti? ¿Qué es la Biblia para ti? Hace un momento que escuchábamos el testimonio de Alejandro, él decía: es que ya encontré a mi primer amor. Y fue claro, ¿no? Y no es Erika, es Cristo. Eso se tiene que reflejar en su relación con el Señor y en cómo está Él respecto a la Biblia. Dice aquí: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Es obvio que no me puedo comer la Biblia, ¿verdad? Es obvio. Bueno, sí puedo, pero no va a ser nada nutritivo. Ni tampoco va a servir de mucho. Pero dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. El Señor Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra del Señor. Fueron, tu palabra me fue, dice después, por gozo y por alegría de mi corazón. Cuando lees la Biblia, ¿cómo la lees? ¿Cómo te sientes? ¿Forzado? ¿No me queda de otra? ¿Te sientes alegre? Sobre todo cuando lees pasajes como el que dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cómo te sientes respecto a la palabra de Dios? ¿De verdad tienes una relación con la palabra de Dios como la que dice aquí el profeta Jeremías, que dice: tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón? Por ejemplo, para los más chiquitos, cuando la palabra dice: la vara no matará al muchacho. ¿Cómo te sientes respecto a la palabra de Dios? ¿Cómo te sientes cuando dice, respecto a los problemas familiares, dice: por la dureza del corazón es por lo que existe el divorcio? ¿Cómo te sientes?
Cuando dice a los jóvenes tienen que mantenerse puros. Ahí en Eclesiastés, cuando dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Cómo te sientes respecto a la palabra de Dios? Porque es bien padre leer, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Oh, sí, me va a cuidar todo el tiempo. Sí, por supuesto. Pero también hay partes de la Biblia que son amargas, que son difíciles. Pero como dice en Hebreos, es para que después des fruto apacible. ¿Cómo te sientes respecto a tu relación con la palabra de Dios? Y más adelante dice, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. ¿Ustedes han invocado el nombre de Dios? Por supuesto, cada vez que oramos. Pero muchas veces la oración se ha convertido en una forma mecánica de proceder en diferentes circunstancias. Me enfermo, ay Diosito, quítame esto enfermo. Por ejemplo, me enfermé hace un poquito de los intestinos, o como decimos, del estómago, y andaba con un córrele que te alcanzo, que dices, ay Dios mío, déjame llegar, ¿no? A veces se queda en eso. Sabemos que cuando va a haber un plato de comida delante de nosotros, pues hay que orar, pero en realidad vives esa relación. Cuando le hablas al Señor, ¿sientes que estás hablando con tu Creador? O ya como que retiñe, como cuando chocan dos cucharas y pues ya, pues nada más porque el sonido se tiene que hacer. Eso es lo que está diciendo aquí, y eso es lo que nosotros somos como fundamentalistas. Tú debieras ser un fundamentalista, un cristiano fundamentalista, que tu base es simple y sencillamente la palabra de Dios. No como lo describen en el diccionario, porque busqué en el diccionario y es curioso, pero la primera definición de fundamentalista son los islámicos, porque llevan al pie de la letra su creencia. Y después mencionan otras religiones. ¿Saben quiénes no aparecen en el diccionario? En esta palabra, los cristianos. No aparecen. Pero búsquenle por ahí, pónganse a analizar ese tema. Es muy interesante, aunque doloroso de verdad, porque hay una exigencia y una base de, no, es que los fundamentalistas son retrógradas, sobre todo en temas difíciles, aborto, homosexualidad, vicios, libertad de pareja, etcétera. La Biblia dice una cosa, pero yo opino otra. Entonces, no crees en lo que dice el Señor, punto, no hay otra. ¿Puedo ser cristiano y oponerme a una parte de la palabra? Piénsenlo. ¿Qué tan lógico suena? No debería, pero ocurre. ¿Por qué? Porque si no somos cristianos fundamentalistas, le buscamos el error a la regla. Tratamos de encontrarle, pero es que así puedo hacer esto. Sí, sí puedes, pero no debes. El término cristiano fundamentalista, nuevamente como se los mencioné al principio, significa que nuestra ancla es la Biblia. ¿Y para qué sirve un ancla? ¿Para qué? Sí, pero mantiene quietecito al barco o a la lancha. ¿Cómo está la lancha? Se sigue moviendo, ¿verdad? A lo mejor incluso se llega a desplazar en una cierta circunferencia, pero el ancla la mantiene fijo a un punto. La Biblia debe de ser nuestra ancla. Sí, nos podemos mover, tener una duda, tener conflictos, los problemas son cosa de todos los días, las tristezas, las enfermedades, las alegrías, porque también mucha alegría de repente es mala porque nos olvidamos del Señor. Pero si tu ancla es la palabra del Señor, tu barco puede estar en una tormenta, puedes estar en tiempos extremadamente difíciles, pero la fe en Jesucristo es lo que te va a sostener porque tu ancla es la palabra de Dios. Hermano, hermana, ¿eres fundamentalista cristiano? Para reflexionar esto, yo también me puse a pensar, ¿soy fundamentalista? Está difícil decirlo, está difícil realmente decir sí, pero aunque los que se oponen ciegamente y dicen
que creemos en la Biblia de forma literal, que somos retrógradas, la realidad es que vemos el mundo desde otra perspectiva, porque el Espíritu Santo es el que te permite ver que lo que está mal no le agrada a Dios, se acabó. Tu relación con Dios define si de verdad puedes distinguir lo que está mal y lo que no. Y cuando te pones a desafiar las cosas, es claro, simplemente tu relación con Dios está mal o no existe. Y cuidado en este caso, porque quiere decir que si no existe una relación con Dios, no crees que Cristo murió para perdón de tus pecados. No crees que eres pecador. Y es que, no, pues es que yo no soy tan malo. ¿No han escuchado eso alguna vez? Yo no hago mal. O tal vez tú lo dices. Yo no hago mal a nadie. Sí, tomo, sí, digo groserías, sí me comporto con... Pero yo no mato. Yo no hago ningún mal grande. No, un pecado es cualquier cosa mala, no importa cómo lo hagas. Y si tú no crees en Jesucristo como tu único Salvador, no tienes perdón de pecados y tu destino es el infierno. Si nosotros no creyéramos eso, si nosotros estuviéramos en cualquier otro lado, piensen, cualquier cosa es válida. Todo se vale, o como dice mucho Moni, China libre. Lo cual es completamente paradójico porque China no es libre. Pero un punto bien interesante de todo esto, hermanos, es que yo considero que cuando vi esto de fundamentalismo, dije, ¿somos cristianos fundamentalistas? Por definición sí, porque todas las bases doctrinales anteriores muestran que somos fundamentalistas, si no, no tendríamos bases doctrinales. Estaríamos reuniéndonos y pues hay que Dios nos guíe a ver cómo, pero tenemos un reglamento, tenemos una base que indica qué es lo que creemos, que cualquiera que llegue puede conocer. Un cristiano fundamentalista no se suelta de esa ancla. Y no importa cuál sea la circunstancia, el problema, no te sueltas de esa ancla porque el Señor es tu roca. Por ahí no ha faltado el superpastor, ahorita vamos a ir a ese tema, que dice, es que yo soy la roca de mi iglesia. Ándale pues. Está tomando el lugar de Jesucristo. Y es por eso, hermanos, que debemos de mantenernos separados. Vamos a ver que en este tema del evangelismo ecuménico se combina perfectamente con lo que ya vimos anteriormente. La separación y obviamente el ecumenismo, por definición. Ahora, hay cantidades de filósofos, hay cantidades de personas que nos vamos a encontrar, no, es que no debes señalar el pecado. Y tenemos ahorita muy de cerca un caso que está así. En otras iglesias le están diciendo al caso que está mal, que es pecado. Bueno, pero es que por amor, pues hay que recibirlo, no hay problema. ¿De qué tamaño debe de ser el amor hacia una persona para no enseñarle sus faltas? ¿De qué tamaño debe de ser el amor que tienes que sentir por alguien, y digo con amor entre comillas, y lo ves caminando al precipicio? Y no, es que es como el tema de los sonámbulos, ¿no? ¿Qué es un sonámbulo? Una persona que camina dormida, ¿no? Y generalmente los ponen así. Y no lo vayas a despertar porque le puede dar un infarto. Pero pues va caminando hacia un precipicio, pero no lo vayas a despertar porque le puede dar un infarto, de todas maneras se va a morir. No es cierto que les da un infarto. Pero, ¿qué es más peligroso, el precipicio o despertarlo? ¿Alguna vez se han visto en esa posición que mejor no le dicen nada? Pues es que pobrecito. Y en realidad lo único que estás haciendo es acompañarlo al precipicio. Cuando puedes detenerlo, decirle las cosas y salvarlo. Y eso es parte de la disciplina cristiana. Muchos filósofos abogan, tienen argumentos. Hay mucha gente que se cree escritor y ponen hoy con la literatura facebookera, ya todos son filósofos, todos son escritores, todos son historiadores, todos saben. No sé qué saben, pero todos saben.
dan argumentos, toman decisiones bajo la línea es por amor a, y lo disfrazan de cristianismo. Ahí mismo en Jeremías, pero capítulo 17, versículo 9, ¿quién me lo puede leer, por favor? Cuando nos guiamos por, es que hay que actuar de corazón, es que hay que ser amable, hay que actuar con amor. ¿Qué dice el versículo 9 del capítulo 17 de Jeremías? Fíjense, es que hay que, lo han dicho, hay que hacerlo de corazón. ¿Y qué dice? Engañoso es el corazón, perverso. ¿De dónde vienen todos los pecados? Del corazón. Cuando abogamos porque es por amor, de todo corazón, vamos pues hay que pasársela. En realidad nos estamos engañando porque el corazón es engañoso. Jóvenes, jóvenes, eso, muchas gracias por su atención. Te estás guiando por tus corazonadas, te estás guiando por tus sentimientos. ¿Qué dice? Es engañoso y perverso. Es que estoy enamorado, mi corazón late, late como burro sin mecate por alguien. Tu corazón te está engañando y es perverso. No se dejen engañar. Siempre les digo a los jóvenes, tenemos 3 enemigos espirituales. Bueno, no nada más a los jóvenes. Tenemos 3 enemigos espirituales. Satanás, el mundo y yo. Pero el orden real es yo, el mundo y Satanás. Esto es lo que ha llevado a multitud de personas a creer que no importa lo que creas, no importa el evangelio que prediques. Es más, Alá, Jesús, Buda y no sé cuántos más, Krishna, están a la par, son iguales, porque esa es otra cosa. Como somos fundamentalistas, podemos creer en Cristo, pero no en los miles de dioses que existen. ¿Pero por qué creemos en Cristo? Por fe. Y Él es el único Dios. Esto nos lleva precisamente, nos lleva de regreso en círculos. Si se fijan, nada más estamos dando vueltas sobre ecumenismo y separación. Somos denominados fundamentalistas porque estamos, a ver hermanos, me encanta esto, ahorita lo voy a leer porque no me lo aprendí. Fíjense, somos fundamentalistas, se supone que somos cristianos fundamentalistas, ¿verdad? ¿Sí o no? No los escucho. No fue de Bob Esponja. Somos fundamentalistas, ¿verdad? Ok, fíjense, somos fundamentalistas porque estamos dispuestos a vivir bajo los requerimientos bíblicos de la separación, ¿verdad que sí? Va de nuevo, yo creo que no me escucharon bien. Somos denominados fundamentalistas porque estamos dispuestos a vivir bajo los requerimientos bíblicos de la separación, ¿de verdad que sí? Voy a interpretar eso como un sí absoluto. Recuerden, hermanos, ahí en 2 de Corintios, ¿se acuerdan? Hemos visto este pasaje varias veces, tanto en el tema de la separación como el tema del ecumenismo. Ahí en 2 de Corintios 6, 14 al 16. ¿Ya lo tienen? 2 de Corintios 6, 14 al 16. Dice así. Ahí. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Eres el templo del Espíritu, eres el templo de Dios. ¿Por qué tenemos que estarnos mezclando con cualquiera? ¿Por qué? Dice, ¿qué concordia hay entre Cristo y Belial? ¿Qué amistad hay entre Jesús y Satanás? Ninguna. Entonces, ¿qué amistad hay entre los que creemos que la Biblia es nuestra ancla y estamos dispuestos a vivir bajo sus preceptos y los que no? Aunque crean en Cristo. Porque hay quienes creen en Cristo pero no creen que es Dios.
Hay quien cree en Cristo, pero no creen que resucitó. Hay quien cree en Cristo, pero dice, bueno, pero es que Chuchito es mi cuate y me da chance de hacer y deshacer. Si eres fundamentalista, tampoco te vas a mezclar con ellos. Pero es que, hermano, ¿dónde está el amor entre hermanos? ¿Y si no es? ¿Por qué negaría una doctrina un cristiano? Pues porque no cree lo mismo que tú. Simple, sencillo. Ahora, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y esto también ya lo habíamos visto. Y hermanos, de verdad, es a veces muy curioso estar viendo a otros, vamos a llamarles líderes de otro tipo de congregaciones, donde se tiran y donde gritan y están inventando dones y todo eso. Ujú. ¿Por qué? Porque cada vez va a ser más frecuente. Dice, capítulo 3 de 2 de Timoteo, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Fíjense en lo que dice el versículo 5. Del versículo del 1 al 4 es bien fácil decir, pues está hablando de no creyentes, ¿verdad? Con todos esos defectos, seguritos son personas que no siguen a Cristo. Pero se refiere a la apostasía. ¿Se acuerdan de la apostasía? Eso de renegar de la fe. Entonces se refiere a gente que conoce la Biblia. No se refiere a los de afuera, se refiere a los de adentro. ¿Y qué dice el versículo 5? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cuál de estos? Pues sí, recíbelos de vez en cuando porque son buena onda. ¿Qué dice? A estos evita. El evangelismo ecuménico dice, vamos a hacer un evento multitudinario. Los de las iglesias de todos lados están invitados. Vamos todos juntos a adorar al Señor. ¿Se puede? La Biblia dice que si dos no están de acuerdo, no pueden estar juntos. Simplemente en el matrimonio, ¿qué tal una buena pelea? ¿Puede uno estar con la pareja? No, quiere uno estar aislado. Hasta que no hay perdón, hasta que no hay un común acuerdo. Entonces, ¿por qué nosotros como iglesias nos tenemos que mezclar con otras iglesias que ni creen lo mismo que nosotros? No se debe. ¿Qué dice la Biblia? A estos evita. ¿Por qué será que el Señor dice evita? ¿No se supone que el Señor es todo amor, todo unión? Pero también es todo justicia, todo orden. Y quiere que su pueblo tenga una doctrina sana. No la revoltura de todos y lo que dicen todos. No, 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 no. No como un barco, como dice también la palabra del Señor, que va siendo llevado por todo viento de doctrina, que hoy inventaron esto, pues ahora el pastor quiere un traje nuevo, no, pues sí, y los ves y traen un traje de más de $2,000, nada más en el puro saco y pantalón, sin contar los zapatos, la camisa, el cinturón y el reloj, y ahí van. ¿Te pasa que sigues a alguien en lugar de a Cristo? Y no digo que no tengamos amistad con Mark, por ejemplo, pero ¿cuántos de ustedes consideran más importante venir a saludar a Mark que venir a estudiar la Biblia? Hay que meditarlo porque ocurre. El evangelismo ecuménico
dice, vamos a predicar a Cristo, pero no les digas que se van al infierno porque si no, huyen. Entonces, ¿qué les enseño? El amor de Dios. Y a mí me han dicho, bueno, ¿y de qué me sirve el amor de Dios? ¿Qué me va a pasar? Ah, pues vas a ir al infierno. La cosa cambia. El evangelismo ecuménico tiene muchísimos matices, muchísimas enseñanzas, conciertos, grandes eventos, lugares atascados de gente, todo mundo está ahí brincando y todos contentos. Pero la situación es, ¿y Cristo? Hay un nuevo movimiento juvenil de música electrónica. Ahí surgió en Guatemala. Illumination. Vamos a alabar al Señor y brinquen y salten y no sé qué tanto. ¿Y a qué horas van a hablarles de Cristo a todo este ejército de jóvenes que tienen ahí metido? No importa si estás fumando aquí, di amén. ¿Perdón? No importa si en este momento estás alcoholizado o al rato piensas irte con tu novia, di amén. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Pero es illumination. Somos una nación iluminada y que alaba al Señor. Hazme el favor. Y después viene el momento del pastor. Lo estuve viendo y adelántale, 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 música, adelántale, adelántale, adelántale. Y en eso sale un cuate, ¿no? Y dices, ah, viene el evangelio. Ok, vamos a ver, ¿hay de chismos? 5 minutos, ahorita lo dice. 10, no, 20. Gracias, hermanos, vamos a seguir gozándonos en el Señor. ¿Qué pasó? Pero vas y les preguntas a cada joven ahí, ¿eres cristiano? Sí. ¿Crees en Cristo? Sí. ¿Y a dónde te vas a meter? ¿Y qué de esos que organizan los eventos y predican todo menos a Cristo? Gerardo, no seas cuadrado. No, soy fundamentalista. ¿Tú eres fundamentalista, hermano? ¿Tienes por ancla la palabra del Señor? Y este tema, de verdad, nada más de estarlo escribiendo, dije, híjole, me dolieron los callos porque me los pisó la palabra. El punto es que aquí en el versículo 5 de segunda de Timoteo dice que tendrán apariencia de piedad. La palabra piedad viene del griego eusebia, que significa piedad bajo el esquema del evangelio. O sea, quiere decir que tendrán apariencia de evangelismo, tendrán apariencia de predicar a Cristo. No como muchos dicen, no, pues esa apariencia de piedad es gente que hace cosas buenas. No, 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 no. Fíjense en esto, apariencia de piedad, apariencia de evangelismo cristiano. O sea que hay muchos que predican o que dicen predicar a Cristo, pero es pura mentira. Y el Señor Jesucristo, Dios nos dice, a estos evita. No dice, convive con ellos. Una vez me ocurrió un pastor muy reconocido, fui y le hablé de un tema de ecumenismo precisamente y me dice, no importa hermano, todos estamos trabajando para el mismo Dios. ¿Perdón? ¿Qué dice la Biblia? A estos evita. A estos evita. Y es bien difícil porque muchas veces, no sé aquí, pero muchas veces dices esto a quienes no tienen empacho. No digo que no podamos tener amigos de otras denominaciones, o sea, tampoco se trata de ser ermitaños, pero, no, pues es que fui a su iglesia, no hay problema, ¿seguro? Una vez alguien que se anduvo metiendo en otras iglesias me habló de que llegó una pastora y que llegó pelona porque Dios le había dicho que se tenía que rapar. Ajá, ¿y dónde, cómo, cuándo? O sea, pues no sé, así dijo. El problema es que dice uno, bueno, ¿qué hay de malo en que me vaya a otra congregación? Pues me invitó mi amiga, me invitó mi amigo, ¿qué hay de malo? Que si empiezas a ir, te empiezas a embarrar de otras creencias, como lo vimos con el ecumenismo. Por eso debemos de estar separados como el agua y el aceite.
Oye, pero van a decir que no somos abiertos. ¿A quién le debes tu lealtad? ¿A quien diga las cosas o a Cristo? Y no lo estoy inventando. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? A esto se evita. No podemos estarnos mezclando tampoco con cristianos que no creen lo mismo que nosotros, porque al rato le dan más lugar al Espíritu Santo. Al rato le andan echando la culpa hasta de la gripa a los espíritus malignos, como si hubiera un demonio de la gripa o algo así. Al rato andan inventando cosas. ¿Y qué es lo que debe de pasar con nosotros? ¿Seguir esas corrientes o tener un ancla? Debemos de tener un ancla que es la palabra de Dios. El evangelismo ecuménico, hermanos, tiene apariencia de verdad. El evangelismo ecuménico tiene apariencia de piedad. El evangelismo ecuménico tiene apariencia de evangelio. Y saben una cosa, lo que más se le parece es el humanismo. No importa lo que creas, no importa tu inclinación sexual, no importa lo que hagas, ven a Cristo y Él te va a amar tal y como eres. No. Él te ama, pero tú eres el que tiene que adaptarse a Él, no Dios a nosotros. Por eso tanto los líderes, pureza, pórtense bien, cuiden sus palabras, lean la Biblia, hagan esto, hagan aquello, porque hay que presentar a la iglesia inmaculada, sin mancha delante de Dios. Qué fácil es para alguien pararse, enseñar el amor de Dios. ¿A quién no le gusta el amor de Dios? Levante la mano al que no le gusta el amor de Dios. Al que no le gusta, al que quietos, al que no le guste. Era para ver si me estaban poniendo atención. ¿A quién no? Yo no podría levantar la mano. A mí me encanta el amor de Dios. Levante la mano al que le encanta la disciplina de Dios. Ya cambia, ¿verdad? Pero si eres fundamentalista, por lo menos dices, no me agrada, no me gusta, pero sé que es lo mejor. Levante la mano el que no le gusta escuchar cuando el Señor resucitó. ¿Verdad que a todos nos gusta escuchar cuando el Señor resucitó? Pero ahora levante la mano el que ama a Dios. Levante la mano, todos los que aman a Dios, levanten la mano. Todos levanten la mano. No, bueno, gracias por recordármelo. Bajen la mano. Pero dice la Biblia, el que me ama, guarda mis mandamientos. El que me ama, me obedece. ¿Amas a Cristo? ¿Lo obedeces? ¿Qué tal si le echamos un clavado a tus publicaciones del WhatsApp o tus publicaciones del Face y vemos si amas a Cristo? Sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Luego tengo que platicar con uno en particular. Luego sus caras de, ¿seré yo? También es para ver si me están poniendo atención. Campañas ecumenistas. ¿Cómo son las campañas ecumenistas evangelísticas? Pues son multitudinarias generalmente. Muchísima gente reunida en un solo lugar. Esas campañas evangelísticas en las que levanta tu mano si tú quieres creer en el Señor y todas las manos se levantan, pero no se llenan las iglesias. Hubo un análisis muy interesante por ahí de los 90s, 2000s, en los que se estudió esto de esas campañas, ¿no? Por supuesto, pues fue muy mal visto, porque ¿cómo te atreves a juzgar las campañas evangelísticas? Son para el Señor. Pero lo más curioso es que decían, bueno, es que toda la gente que viene y llena este estadio viene de más o menos un radio de a lo mucho 40 kilómetros a la redonda del estadio. Hay tantas iglesias cristianas en esa circunferencia, de diferentes denominaciones. Se predicó el evangelio, todo mundo levantó la mano. Las iglesias no crecieron, no se llenaron. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está esa gente? Ese es el problema también. Recuerden, el evangelismo ecuménico se disfraza de verdad, se disfraza de piedad, se disfraza de evangelio.
¿Qué tal, por ejemplo, cuando una familia, un hombre, un varón, una mujer, le predica el evangelio a sus hijos? Y luego ellos a otros, y luego ellos a otros. Se empiezan a multiplicar. No estoy diciendo que el evangelismo multitudinario sea pecado, simple y sencillamente que está generalmente relacionado con el ecumenismo. El uso de marketing. No, es que vamos a poner estos anuncios y vamos a publicar una página y vamos a hacer esto y en el radio y la televisión y vamos a poner esto y aquello y lo otro y el evangelio acá lo vamos a dar. Le vamos a dar un mensaje evangelístico de 15 minutos. Ah, ok. La atracción no es Cristo. Incluso algunos llegan a decir, vamos a hacer el evento, pero no le pongas que es bíblico, porque si no, no vienen. La Biblia es clara, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El que se acerque va a ser porque ya el Espíritu Santo trabajó en ellos. El marketing dice, vamos a echarle ganas y así vamos a traer más almas para Cristo. La Biblia dice, el Espíritu Santo hace el trabajo, tú nada más vas a entregar el mensaje. ¿Se dan cuenta? El evangelismo ecuménico tiene todos esos peligros. Otro más, no se usa la Biblia. Simple. La Biblia no aparece. Otro más, se usa mal la Biblia. Se utilizan versículos y se dan en manera equivocada. Por ejemplo, uno que dice, no me acuerdo ahorita de la cita, probablemente alguno de ustedes me pueda ayudar. Su sangre demandaré de tu mano. Si el impío no fuere apercibido de su mal y no se arrepiente, él morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. Y nada más se usa, su sangre demandaré de tu mano. No, es que si no le predicas el evangelio, fíjense, va al revés. No predicas el evangelio, Dios te va a demandar la sangre de tus manos de los que se pierden. No, en realidad ahí está hablando de que si no disciplinas a alguien, si no le dices su pecado, esa sangre la va a demandar de nuestras manos. Versículos que se utilizan más, y hay muchísimos que se utilizan en un contexto equivocado en el nombre del evangelismo. ¿Estará bien? No, no puedes utilizar la palabra de Dios mal para obtener un bien. Ese es otro de los peligros del evangelismo ecuménico. Vamos a Hechos, capítulo 8, y vamos a ver un pequeño ejemplo de esto. De hecho, es un ejemplo muy curioso porque dice muchas características de lo que hoy se maneja. ¿No les dije ni capítulo ni versículo? Perdónenme. Hechos capítulo 8, versículos 18 al 21. Perdón. Es lo malo de dar por hecho. ¿Ya lo tienen? ¿Ya? Dice, cuando vio Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, espectáculo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Fíjense en esto, se vio algo espectacular. Un mago, ahí lo tenemos atrás, se llama Simón. Él era un mago y él ve que cuando imponían las manos, las personas recibían el Espíritu Santo y tenían manifestaciones de haber recibido al Espíritu Santo. Ve el espectáculo. ¿Le suena? Servicios espectaculares con megalugares y unas instalaciones increíbles tipo Hollywood, con un grupo de alabanza completísimo, casi una orquesta y todos felices. ¿Y qué dice? Que quiere obtener el Espíritu Santo con dinero. Característica de muchos cristianos o que se dicen ser cristianos, que no lo son realmente, es el dinero. En el evangelismo ecuménico, muchas veces el dinero
es lo más importante. O a veces no es lo más importante, pero sí es importante para recibir una bendición. Es que si tú quieres ser bendecido por el Señor, tienes que poner más dinero. Y entre más dinero pongas, más bendición vas a tener. Y nomás el único que recibe bendición, según se ve, es el pastor. Y todos los demás. Ahí está el evangelismo ecuménico. ¿De verdad debemos de mezclarnos con quienes son así? No. Y no es pregunta, porque lo dice la Biblia. A estos, evita. Apártate de ellos. Oye, pero es que es buen cuate. Ah, pues qué bueno, puedes tener una buena amistad, pero mucho cuidado. Tarde o temprano van a hablar de un tema. Alguien una vez me dijo, es que ustedes son cobardes porque le tienen miedo al Espíritu Santo. ¿Perdón? Le tienen miedo al poder del Espíritu Santo. No, pues, no le tenemos miedo al Espíritu Santo y tú sí deberías de temerle. Todos tenemos que estar atentos. Simón, pues tal vez tenía la mejor de las intenciones, ¿no? Ayudar a la gente pues, con el Espíritu Santo, y puedo hacer esto, y puedo hacer aquello, y puedo hacer lo otro. Pero la manera de obtener el Espíritu Santo no es así. No es con dinero. El ecumenismo le pone muchísima atención al dinero. Y hermanos, de verdad, cuando se hablan estos temas, el que lo habla se tiene que mantener firme, y todos nosotros debemos mantenernos firmes, sabiendo que el evangelismo ecuménico no es bíblico. Debemos de estar firmes, pero ¿saben por qué? No porque no lo quieras entender, porque estoy seguro, digo, yo lo entendí, entonces cualquiera puede entenderlo. Pero vas a ser tachado de intolerante o intransigente, de alguien cuadrado, de alguien que no es amoroso. Si tú eres un cristiano fundamentalista, si tú tienes por ancla a la palabra de Dios, si tú tienes por única autoridad espiritual la palabra del Señor, vas a ser tachado de intolerante, intransigente. Te van a decir que no eres amoroso, te van a decir fariseo. Pero es que muchas veces el evangelismo ecuménico nos va a llevar a creer mentiras. Por amor no le digas la verdad, por amor no lo señales, por amor no le digas su pecado. Y la Biblia dice que el que ama a su hijo disciplina. Que la disciplina al principio no es causa de gozo, pero después produce fruto de paz. Y el que no recibe disciplina es un hijo bastardo. ¿Cómo no le vas a decir a tu hermano que está mal? Pues entonces no lo amas, pero por amor no le digas. ¿Se dan cuenta de la contradicción? Sí, pues me pueden decir intolerante, me pueden decir intransigente, cuadrado, fariseo, pero ¿con quién es tu principal lealtad? Con Cristo. Esa es tu principal lealtad, no con otras iglesias. Alguna vez allá en la iglesia Adonai empezamos con el trámite de la AR, y nunca se me va a olvidar el ejemplo que me dio Alfredo. Nos dijeron, bueno hermanos, van a tramitar, y ahí vamos a gobierno en el Palacio Municipal de Catepec. Ah, mucho gusto hermano. No, pues, bueno, diciéndole a Alfredo, no, yo nada más iba de mirón. Y si ustedes se unen a esta fraternidad, les vamos a conseguir material de construcción y les damos cuadernos, y en diciembre hay juguetes, y iniciando el año hay despensas, y ustedes pueden manejarlo como quieran. Lo único que tienen que hacer pues es unirse a la fraternidad. Pues somos iglesias de todos creemos en Cristo, no hay ningún problema. Alfredo le dijo, muchas gracias hermano, con permiso. Se dio la media vuelta y yo me quedé. Ya después me explicó. No que Alfredo sea perfecto, pero en ese momento fue un ejemplo de que su ancla es la palabra de Dios. De que a él le importaba más la pureza de la iglesia que llenarla de cositas.
que es más importante la sana doctrina que llevar la fiesta en paz con todas las iglesias y vernos bien cuates con todos los de todas las denominaciones. ¿Nos costó? ¿Nos quedamos sin trámite? ¿Nos volvieron a recibir? Siquiera nos dijeron después, les mandamos una invitación. Porque hay hasta unas reuniones muy padres, muy políticas. ¿Nos volvió a llegar la invitación? Pero ¿de quién es tu primera lealtad? ¿A quién le debes lealtad? ¿A los demás o a Cristo? Cuando nos mantenemos firmes, entonces somos tachados de intolerantes, intransigentes, pero debemos mantenernos firmes y no mezclarlos con las corrientes del mundo, sino buscar ser más como Dios. Vamos a ver un ejemplo de un personaje muy interesante en la Biblia que estaba reconstruyendo el muro, estaba colaborando en la reconstrucción del muro de la ciudad santa y le ofrecen cosas. ¿Y cuál es su reacción? Vamos al libro de Nehemías. Nehemías, capítulo 6. Nehemías, ¿qué les dije? 6. Versículos 2 al 4. Dice así: Sanballat y Gesem enviaron a decirme, a Nehemías, ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez. Bueno, ya me pasé, pero quiero que... Por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. ¿Saben una cosa? No era nada más de que llegara la carta. Llegaba la carta, llegaba el mensajero y generalmente venía con una comitiva. Y esa comitiva venía con muchas cosas. Y esas cosas ya no regresaban. Esas cosas eran regalos. No sé exactamente qué pudieron haberle llevado a Nehemías o qué le pudieron haber ofrecido, pero ¿qué era lo que sabía Nehemías? Que lo que querían era hacerle daño. Lo que querían era que se detuviera la construcción del muro. Lo que querían era detener esa obra que él estaba haciendo, pero Nehemías sabía que esa obra la estaba haciendo para el Señor. Por lo tanto, ¿qué fue más importante? Hacer la obra, continuar siendo fiel al Señor. No necesita más aliados. ¿Necesitaban paz? Sí. ¿Necesitaban poder construir tranquilamente? Sí. Pero ¿qué fue más importante? Seguir con el trabajo del Señor. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes mantenerte alerta? ¿Cómo puedes evitar caer en el evangelismo ecuménico? ¿Cómo podemos? No puedes. Podemos mantenernos a la raya y evitar embarrarnos en el ecumenismo. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 12:2? ¿Alguien se acuerda? Bueno, alguien búsquelo y léalo, pero fuerte, fuerte, fuerte. Con voz de trueno. Romanos 12:2. ¿Sí? Muchas gracias. Estuvo bien, así venía el contexto, ¿no? Está bien, porque habla del culto racional. El culto racional que debemos de presentar a nuestro Dios, que es en base a nuestro cuerpo. Pero ese es otro tema. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gerardo, ¿dónde dice que no podemos mezclarnos con otras religiones? Ahí está. ¿Dónde dice todo lo que se ha dicho hoy? En la Biblia, ahí está. Que no nos cae bien es diferente. Que a lo mejor no nos agrada escuchar acerca de que el ecumenismo es antibíblico, eso es muy diferente. Pero nuevamente, como Nehemías, ¿cuál era su primera lealtad? A Dios y cumplir con su trabajo. Estar en la palabra de Dios, estar continuamente estudiando la palabra de Dios, nos va a llevar precisamente a esa transformación de nuestra mente. Inténtalo. Resulta muy instructivo ver cómo poco a poco tu vida se ha transformado. ¿A poco no? ¿Cómo eras antes de ser hijo de Dios? Y acuérdate, yo no les digo porque mejor no les cuento. ¿Cómo eras tú antes de ser hijo de Dios? Ahora, si no crees en Cristo, si tu vida anda por el suelo, pues llegó el momento. Este es el evangelio, que Cristo murió para el perdón de tus pecados y que se levantó al tercer día conforme a las Escrituras. Y si crees esto, serás salvo. ¿Salvo de qué? De la ira de Dios. Porque aquel que parte del mundo sin Cristo su lugar será en el lago de fuego. ¿Crees en Cristo? Entonces se debe de notar en lo que vives, en lo que haces. Dice, y les voy a leer esto, aunque ya lo conocen, pero les voy a leer esto porque hasta dónde puede llegar el extremo de ignorar lo que dice Dios. ¿Hasta dónde creen que nos puede llevar? Bueno, a lo peor. Dice en 1 Corintios 5:1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. No lo busquen, se los leo. No lo busquen, por favor, pongan atención. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Un pecado feo. ¿Tuvimos noticias? Sí. Pero ¿cuál era el problema? Es que como estaban haciendo conforme a su corazón, ¿y cómo es el corazón? Engañoso y perverso. Como estaban haciendo así, dice, y vosotros estáis envanecidos. O sea, los corintios, como lo tenían ahí con él y le estaban expresando amor, pues es que somos bien buenos, miren nada más que buenos cristianos somos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? El corazón dice, no hay problema. La Biblia dice, quítalo. Si peca, díselo. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. No, Gerardo, los cristianos no debemos juzgar. ¿Qué dice aquí? ¿Qué hizo? Juzgó. Ojo, no es un juicio de condenación, sino buscando restauración. Muchas veces usamos frases que ni están en la Biblia. Es que los cristianos no debemos juzgar. ¿Qué dice aquí? Sí, debemos, para distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿qué hay que hacer? Juzgar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La destrucción de la carne se refiere a la destrucción del pecado que estaba arrastrando este hombre. Para eso se utiliza esta parte del versículo. Eso es lo que quiere decir. Pero ¿dónde está el consecuentar el pecado? ¿Qué piensa Pablo de eso? Está mal. Dice, apliquen disciplina, pero ya. Cuidado cuando se hable mucho de amor, no pasa nada, aquí te toleramos, aquí te aguantamos, no te preocupes. Bueno, si eres un pecador arrepentido, si ya has venido a Cristo, sí, pero también hay consecuencias. Y el juicio no es de, ve al de al lado. No, es que le veo todos sus defectos, todas las cosas malas. No, vete tú mismo, júzgate a ti mismo también. Hasta ese extremo puede llevar el humanismo. Hasta ese extremo puede llevar pues no importa que no creamos lo mismo. No pasa nada. No, sí pasa. Y pasa mucho. Y dice la Biblia que no seamos sabios en nuestra propia opinión. No, no te preocupes, no hay problema. Yo puedo andar con ellos y no pasa nada.
La Biblia dice no seas sabio en tu propia opinión. La Biblia dice que los evites. Uh-huh. El evangelismo ecuménico parece bueno, hermanos. El evangelismo ecuménico se ve amable, amoroso, conciliador, todos juntos, todos unidos. Vamos todos juntos. Me acuerdo de esa canción con la que cerraban la transmisión del Canal 5 hace, que era We Are the World, ¿no? Ya estaban todos juntos cantando y pum, ya después se acababa la transmisión. El Señor es claro, eso no le agrada. Él quiere a su iglesia apartada. Él quiere a su iglesia santa. ¿Y qué es santo? Apartado del pecado para Dios. Tú eres santo, San Pablo, y hasta suena a libro de la Biblia, ¿no? Está aquí Pablo, es San Pablo. Está San Pedro, San Peris también. Uh-huh. Santa Iris, tenemos dos. Uh-huh. San Daniel. Uh-huh. Santo. Si soy santo, si estoy apartado del mal para Dios, que la respuesta sea sí. Y si no, estoy en la batalla, pero que sea batalla, no de sí, me opongo, sí, y que venga el pecado y me abrace. Uh-huh. El evangelismo ecuménico es así, conciliador. El evangelismo ecuménico oculta una mezcla mundana de cosas que no llevan a Cristo. Yo me imagino a Moni cuando estaba en el centro de investigación, así con sus lentes y su bata, y echándole gotitas de esto, y analizando acá, haciendo qué mezclas, viendo qué pasa. No sé si alguna vez hizo explotar el laboratorio ella solita, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando agarras y empiezas a mezclar químicos altamente explosivos o que se encienden con facilidad? ¿Cómo le llamarías a esa mezcla? Una bomba, una mezcla peligrosa. Bueno, eso es el evangelismo ecuménico. Uh-huh. Por eso, hermanos, es que aquí, en la Iglesia El Buen Pastor, creemos firmemente que el evangelismo ecuménico es un esfuerzo para promover el evangelismo uniendo fundamentalistas en yugo desigual, fíjense, en yugo desigual, en campañas unidos con quienes niegan las bases doctrinales que nosotros tenemos. Rechazamos este evangelismo por ser antibíblico. Hermanos, no son inventos míos. Es más, yo ni siquiera escribí la base doctrinal, yo nada más la copié. Uh-huh. Gente que sí sabe la escribió y saben por qué la escribieron. Y tiene base bíblica. Que esto haga un profundo boquete en nuestros corazones, que transforme nuestras mentes porque es la palabra del Señor. No sé si ustedes tengan algo más importante que la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das y por tu amor y misericordia. Y gracias, Padre, porque pues en tu palabra hay amor, Señor. Gracias, Padre, porque aunque no nos suena tal vez muy bien, aunque tal vez no nos guste, pues no se trata de que nos guste, se trata de que es tu palabra, tú eres soberano. Y Señor, nosotros debemos tener nuestra única lealtad hacia ti, Padre. Señor, gracias porque nos has permitido aprender un poco más de ti. Gracias porque a través de tu palabra es que podemos ver la verdad de las cosas. Y Padre, te ruego por quienes estén aquí, que aún no creen en el Señor Jesucristo como su único Salvador, Padre, que tú pongas esa fe en ellos y tú permitas que puedan ser llamados también tus hijos, porque ser un hijo de Dios no es dado por voluntad personal, ni porque alguien te diga ahora eres un hijo de Dios, ni porque nazcas como cristiano, no, sino que solamente la fe la das tú, Señor. Gracias, Padre, por esto. Y pongo a las personas que estén escuchando este mensaje, que si no creen en ti, Padre, que tú les guíes a tu palabra, Señor. Si quieres saber más acerca de lo que Cristo hizo por ti, con gusto puedes platicar conmigo o con Mark. Gracias, Padre, por esto. Y nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.